¿Qué tal? Buen día. Como todas las mañanas les recuerdo que aquí solamente hablamos de un proceso electoral pues que ya está en su etapa final. Acuérdese, terminó pues en la etapa de votación hace casi 10 días. Ya sabe, yo soy Ricardo Alemán y vamos directo a los temas. Número uno, ¿qué cree? Pues sí, hay muchos desencantados de los López Obradoristas por el incumplimiento, así le dicen, de las promesas de su candidato. Vamos a verlos uno por uno. Dos, resulta que ahora López Obrador no quiere un fiscal autónomo, esto que le llamaban fiscal carnal. Ahora él quiere tener el control de la fiscalía. Es una contradicción gravísima. Tres, Morena ya tiene su Casa Blanca, mire, con el fideicomiso de damnificados, pues que se desviaron casi 80 millones de pesos. Bueno, pues es más de lo que costó aquel escándalo de la Casa Blanca de la esposa del presidente. Cuatro, siempre sí habrá consulta para la reforma educativa, mientras que la gente dice que si no le cumplen, van a volver a las calles. Cinco, en materia de seguridad, pues tampoco van a cumplir. Están molestos también, sobre todo por la invitación de un personaje que es muy polémico, Manuel Mondragón y Calv. Este señor ha estado en todas partes. 6. Germán Martínez es impugnado como director del IMSS, mientras que Marcelo Ebrard, pues ya va en la Cancillería, que siempre sí era un buscachambas, ¿qué cree? 7. Y sí habrá gasolinazo, sí habrá avión presidencial, sí habrá nuevo aeropuerto, sí habrá guaruras. 8. ¿No será que asistimos a un gobierno de engañabobos? Mire, antes de comenzar, vamos con Miriam Ochoa y lo que está pasando en las redes. Miriam, buen día, adelante. ¿Recuerda frases como Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México? Pues ahora resulta que algunos tienen muy clara la importancia de tener una buena relación con el presidente en turno. Me refiero a los empresarios, ya que, como sabemos, parte de la estabilidad económica nacional depende también de ellos. En redes sociales circuló un video en donde los empresarios más importantes del país reconocieron el triunfo de Andrés Manuel y en el que se comprometieron a trabajar y a apoyar el nuevo gobierno. El video en redes desató diversas reacciones. Muchos apoyaron la actitud que tomaron los empresarios de respaldo al gobierno, mientras otros rechazaron y hasta se burlaron del repentino cambio. En definitiva, la reconciliación entre el sector empresarial y el futuro gobierno era necesaria, ya que los intereses de la nación van más allá de los intereses empresariales. Soy Miriam Ochoa y recuerde, todo lo que publique en sus redes sociales puede ser usado en su contra. Gracias. Mire, esta mañana nos acompaña aquí en el estudio el doctor Christopher Ballinas, analista político, también conocedor de asuntos electorales, y Fernando Duora, que usted lo conoce muy bien, colaborador de este espacio pues muy frecuente, analista político. Fernando, doctor, bienvenido. Buen día. Buenos días. Fernando. Buenos días, muchas gracias. Bueno, hay por lo menos 10 temas en donde seguramente usted lo ha seguido. Es el asunto que yo manejo hoy en mi espacio de 24 horas. Y bueno, pues hay contradicciones. Primero se dijo una cosa y hoy los que van a ser secretarios de Estado están desmintiendo buena parte de lo que prometió el señor López Obrador. ¿Va a ser cierto o no? Bueno, pues vamos a platicar uno por uno estos asuntos. Rápidamente, que siempre sí va a usar el avión presidencial. Fernando. Pues yo creo que hay cosas que sonaron en la campaña completamente desorbitadas. Tú lo dijiste muchas veces, dijiste, eso no se va a poder cumplir. Exacto. Porque es una tontería, etcétera. Son cosas desorbitadas que los hizo para ganar votos, para ganar popularidad, pero son temas señuelo, como Trump hace, por ejemplo, con el muro fronterizo. Es decir, claro, cada vez que pierda popularidad por algo, va a comenzar a sacar esos 3, 4 temas muy populares, pero realizables. Pero claro que se veía venir que no iba a cumplir con esa promesa.
el avión presidencial, doctor? Lo más seguro que suceda es que vaya a haber una combinación de cosas. Es decir, cuando se tenga que utilizar el avión, lo van a utilizar, pero cuando no, se van a ir en vuelos comerciales, se van a ir por tierra. Cuando no sea urgente, cuando sea tranquilo, quiera darse un baño de pueblo. Exacto, lo van a hacer, se pueden ir hasta en camión de redilas si quisieran en un momento dado, pero la cuestión es que era simbólico, tal como lo que decía Fernando, es simbólico, y hay que reconocer que hay dos momentos. Ya pasó la campaña, es un momento ahora de transición, eventualmente vamos a llegar a un momento de gobierno, entonces son momentos distintos, donde incluso las personas que van a obtener las carteras están diciendo qué se puede y qué no se puede y en qué medidas se hará. El asunto del gasolinazo, usted seguramente lo escuchó, fue un emblema y a mucha gente le pegó y mucha gente se lo creía. Fernando Durac. Otra vez es un tema fácil. Ahora, están diciendo que no se puede por la vía de la inflación, quieren decir que se va a poder a través de construir refinerías. Ojo, construir refinerías va a tomar el sexenio o más. Construir una refinería se lleva por lo menos 5 años. Exactamente. Y dos, para cuando haya refinerías el costo de carros eléctricos va a disminuir. Yo creo que aquí el tema no es tanto la construcción o no de refinerías, sino de no vender elefantes blancos. Claro. Doctor Christopher. La gasolina es un tema popular, es decir, todo el mundo... Todos, sí, incluso aunque no tengamos un auto, el transporte público tiene eso. Obviamente apelaba a una gran número de personas, pero creo que realmente lo que se podría hacer más que las refinerías es recomponer la cuestión que está pegada junto a las gasolinas, que son los impuestos, cómo se van a hacer, y ahí a lo mejor se podría trabajar en algo, pero es muy difícil. Es decir, una vez que ya se metieron una serie de impuestos ahí, va a ser difícil cambiarlo, pero a lo mejor lo intentan. Lo que ellos dijeron es ya no va a haber gasolinazos, pero ahora lo que va a haber se sube de acuerdo a la inflación. Pues que es prácticamente lo mismo. Sí, lo que pasa es que incluso es complejo. ¿Por qué? Porque parte del elemento con el que se mide la inflación es la gasolina. Entonces es cíclico en cuanto a esta medición, ¿no? Tema 3, la reforma energética. ¿Cuántas veces usted escuchó decir que para abajo? Muchos especialistas, aquí tuvimos algunos, conocedores de adeveras, me dijeron eso es imposible. Técnicamente, económicamente, financieramente, políticamente. Fernando Durac. Fue una trampa del voluntarismo. El líder fuerte va a cambiar las cosas por sí solo. Pero había dos cosas. Uno, apenas en este sexenio van a empezar a verse los frutos de la reforma energética. Y va a ser beneficiario el gobierno de López Obrador. Ni de loco lo va a quitar. Claro. Y dos, hay controles que no dependen de él, sino dependen de mercados internacionales y de grados de calificación del país en cuanto a confiabilidad. Por lo tanto, es algo que también era predecible que no iba a pasar. Claro. Doctor. Una crítica que hubo durante toda la campaña y realmente que es lo que vino sobre todo en Morena, es decir, que interpretan la reforma energética como que se le dio al mercado. Así es. Y lo que quieren recobrar es la rectoría, como ellos le llaman, la rectoría del Estado sobre los bienes de la nación. Yo creo que realmente lo que quieren hacer es otra vez regresar la rectoría de Pemex al control del sector energético, y eso es completamente distinto realmente a la rectoría del Estado, y es donde cierto. Pemex a lo mejor va a tener la primera mano para decidir dónde se explora, dónde se distribuye, en lugar de cómo está el sistema ahora, que realmente es al mejor postor o al que así lo decide. Digo, ya pasó la ronda 0, que fue la que se le dio precisamente a Pemex eso, pero que se pudiera hacer en todos, y sobre todo que incluso los distribuidores estén atados, por ejemplo, a la distribución de Pemex. Sí. Eso es lo que... Además, ya hay muchísimas marcas de estaciones de gasolina que, bueno, pues desmontar todo eso sería una barbaridad. Pero bueno, pues que siempre sea el aeropuerto, Fernando Durac. Y vamos a dejar a un lado todas las inversiones que se han hecho hasta el momento, que obviamente puede no haber habido una racionalidad en su asignación, puede haberse gastado de más en cuanto a publicidad, pero... dejar a un lado esta obra que ya está empezada por otra obra en otro lugar, creo que es también un sinsentido. Y otra vez tenemos un grupo de empresarios y de personas que han invertido su dinero y que obviamente no dependen tanto del país, sino dependen de otros factores. Y se habla también de que el grupo de empresarios cercanos a Andrés podrían meterse. Sí, obviamente va a haber alguna especie de negociación, como en la instrumentación de la reforma energética, algunos pequeños cambios para meter a personas que puedan ser o no afines. Pagar favores y demás. Exacto, yo creo que estamos viendo más que eliminaciones, son ampliar ciertos márgenes de discrecionalidad para que puedan caber más actores. Así es, qué buen comentario. Doctor, el aeropuerto. Bueno, nos dijeron que esta semana exactamente se va a empezar a hacer el análisis profundo. Se cambió la postura original de no al aeropuerto a vamos a revisar los contratos
en la plataforma electoral lo que se quería sobre todo es, vamos a revisar si se asignaron de manera correcta y a las personas que son los mejores. Creo que eventualmente no es que lleguemos no se va a hacer el aeropuerto, sino vamos a encontrar un intermedio entre estos. A lo mejor van a operar medianamente ese aeropuerto mientras se encuentran otras salidas. Lo que es también curioso es que tampoco la administración saliente logró vender el aeropuerto como lo debió haber vendido, como para que lo comprara también la nueva administración, incluso aunque cambiaran las personas que son los destinatarios de los contratos. ¿Qué significa en este caso del aeropuerto, doctor Christopher y Fernando Dvorak, que los habitantes de la región, sobre todo San Salvador Atenco, que se habían opuesto y aquellos macheteros y demás, le fueron a reclamar a López Obrador, decirle que no quite esa obra porque ahora sí tienen un trabajo estable? Fernando. Pues fueron precisamente los macheteros que pusieron a su región en una situación económica bastante precaria y aprendieron a partir de eso. Y obviamente estamos hablando de fuentes de empleo, de todo lo que viene con un aeropuerto, más el emblema que fue de atacar a Peña Nieto a través de la imagen del aeropuerto. Claro. Doctor, yo tuve la oportunidad de ir a la construcción del aeropuerto y el 80% es de la gente que está trabajando, que son en este momento casi 60,000 trabajadores, son el 80% gente de la región. Sí, totalmente. De hecho, eso era parte del plan de la administración que está concluyendo, tratar de encontrar una base popular que apoyara el proyecto y que fuera más difícil tirarlo. De hecho, se hicieron más cosas, incluso se metieron las pensiones, cosas así. Es decir, le habían hecho una gran apuesta. Sin embargo, eso no va a ser impedimento para la nueva administración para considerar y cambiarlo. Es decir, así como se puede ofrecer nuevos trabajos aquí, se les pueden ofrecer en otro lado. Es decir, en este sentido sí va a haber una posibilidad de negociación, pero también como lo decía Fernando, el problema de Salvador Atenco empezó pues no en esta administración ni la anterior, lleva varias y de hecho llevamos 50 años discutiendo este aeropuerto. Usted seguramente en otro tema ha escuchado este tema del fiscal autónomo. ¿Se acuerda que hablaban del fiscal carnal? ¿Se acuerda que le dieron una paliza al presidente Peña Nieto y al entonces procurador porque supuestamente iba a ser su fiscal carnal, así le decían? Bueno, pues después de que estuvo en el Congreso la iniciativa, Fernando, tú escribiste sobre el tema, cómo Ricardo Anaya la manosea esta iniciativa, la usa políticamente, y al final López Obrador dice, sí quiero fiscal a modo, lo cual es peligrosísimo. Yo creo que el tema fue se había aprobado este sexenio una figura muy perfectible de Fiscalía General de la República, que pudo haber sido calibrada con una buena ley secundaria algunos de los defectos, sabiendo que no era la mejor. ¿Qué es lo que hizo Anaya? Dobló la apuesta, quiso hacer una nueva reforma a la Constitución, cosa que era imposible hacer en agosto de 2017. ¿Y qué es lo que hizo? Estamos en el peor escenario. Es decir, no tenemos una mejor fiscalía, no hay voluntad para esto, y lo que se tiene que podía haber sido perfectible y hubiera podido el PAN ganado terreno en negociaciones en el año pasado, ahorita se va a convertir en una ley completamente a modo de la administración entrante, toda vez que Morena tiene la capacidad de hacer lo que quiera con su mayoría en el Congreso. Estamos en un escenario mucho peor de lo que pudo haber sido. Es el peor de los mundos. Sí. Y todavía más, tiene López Obrador mano para asignar ahora sí a su fiscal. A su fiscal a modo. La mayoría, doctor Christopher Ballinas, de los comentaristas conocedores del asunto de la ley, dicen que es peligrosísimo que el presidente tenga el control del legislativo y además la Fiscalía General, es decir, lo que hoy conocemos con la PGR, en sus manos. Lo que estamos viendo es el resultado de un mal equilibrio político que existía hace un año, es decir, lo decía muy claramente Fernando, se utilizó este tema como rehén político de un conjunto de fuerzas para poder negociar ciertas cosas y ganar así sus candidaturas de sus respectivos partidos y que eso le permitiera en un momento dado incluso utilizarlo como tema político, lo dijo muy bien durante la campaña Anaya, yo voy a meter a la cárcel al presidente saliente, lo vamos a procesar y que iba a utilizar precisamente la Fiscalía, que en un momento dado la administración actual lo utilizó en contra de ella. Yo no veo un problema mayor en cuestión de lo que es la Fiscalía por una cuestión. Estamos entrando el debate en el nombramiento. Y lo decía bien Fernando, hay otras cosas que tenemos que solucionar en la parte reglamentaria. Una cuestión es el nombramiento y una cuestión es la parte reglamentaria. Si afinamos las cosas de la parte reglamentaria,
el candidato ganador, ahorita Andrés Manuel, lo dijo muy claro durante su campaña, yo voy a mandar una terna, escogerá el Senado, es un Senado de su partido, entonces elegirá al que él proponga de número 1, pero creo que si afinamos la parte secundaria, tendríamos menos que temer de cómo venga el nombramiento. Sería, pregunta para los dos, igual que está ahora el control de la PGR en manos del presidente literalmente, o sea, ¿sería lo mismo, Fernando? El fiscal sería autónomo, pero por autonomía se define como una persona que no depende orgánicamente del presidente. El problema es que el presidente puede retirar a este fiscal. Ahí está, es decir, hay una serie de controles que si el fiscal no obedece o no cumple con ciertas cosas en un entorno de mucha presión, puede ser removido. Y puede ser removido por el presidente, no por el otro control que sería el Congreso. Entonces, pues es finalmente a modo. Un poco mejor que antes, pero sí. Claro. Doctor. Aquí lo importante, y era precisamente el espíritu de la reforma original del artículo 102, es que la integración de los expedientes no estuviera supeditado a criterios políticos del Ejecutivo. Y eso medianamente se solucionó con la reforma. ¿Por qué? Porque le está pasando la integración de los expedientes, por ejemplo, a la policía. Claro. Pero no recae completamente en la Procuraduría. De hecho, la Procuraduría, como está pensado, a lo mejor se acerca más a lo que es el sistema político norteamericano. Aquí la cuestión es importante reforzar cómo se integran los expedientes, que ha sido uno de los problemas siempre muy importantes de la PGR, incluso bajo control del mismo presidente. Se querían integrar los expedientes y se integraban mal. Claro. Y los únicos que se integraban bien era contra los enemigos políticos. Creo que a lo mejor lo que podría ser alentador es que se cree realmente toda una cosmogonía de agencias de seguridad que trabajen realmente. Digo, han dicho van a desaparecer el CISEN, que siempre se utilizó o una mayor parte de él se utilizó para criterios políticos. Probablemente si se hace bien, yo creo que a lo mejor no tendríamos que temer tanto que tuviera el control el presidente y el Congreso. Claro. Usted escuchó seguramente que en el gobierno de López Obrador habría un crecimiento anual de 4%. El que va a ser secretario de Hacienda dijo, imposible, por lo menos en los primeros 3 años. Y tenemos que conformarnos con 2.5, un poco menos de lo que actualmente tenemos. Fernando. Otra vez, México no es autónomo, no depende todo del presidente, y creo que es un muy buen paso saber que la política hacendaria no va a regresar a los pinos, como pasó con Luis Echeverría, pero ciertamente hay ciertos temas hacia abajo que pueden ser manipulados. Es decir, vamos a apostar por una apertura comercial, vamos a apostar por mayores entradas al mercado, vamos a apostar por oligopolios en donde el Estado tenga más o menos control, y esos son para mí los temas centrales. Es decir, no nos basemos tanto en lo que dijo o no López Obrador, sino en los cómo. Claro, porque si nos concentramos en lo que dice López Obrador o lo que dice su equipo, vamos a hacer todo el sexenio en torno a su figura y no en torno a políticas. Claro, por supuesto, y a resultados. Doctor. Digo, como comentamos al principio, ya estamos en otra etapa, una cuestión fue la campaña. Es muy aventurado decir 4%, pero todos los candidatos lo hacen. Claro, es decir, todos los candidatos cuando entran dicen tenemos que ajustar. De hecho, el primero que les dice que no es posible por lo regular es el Banco de México, es decir, vamos a crecer a tal tasa, luego viene la OSD y les dice nosotros estamos proyectando, y a partir de tanto se hacen ajustes. Creo que lo que realmente vamos a ver cuál va a ser la expectativa de la economía en México, por lo menos para el año 2019, es cuáles son las proyecciones que tienen para el presupuesto que lo va a integrar el partido que va a tener el poder. ¿Qué le parece? ¿Usted es de los que creyó que todo este menú de propuestas eran viables? Muchos, aquí lo dijimos en muchas ocasiones, gran parte de estas propuestas pues prácticamente no se pueden hacer. Y bueno, la realidad está siendo muy terca y nos lo está confirmando. Antes de ir a las conclusiones, vamos al clima electoral con Diego Landín. Ya sabe, un repaso de los procesos electorales que todavía siguen en disputa en 8 estados y en la Ciudad de México. Adelante, Diego, buen día. Muy buen día para todos. En la Ciudad de México estaba previsto el triunfo de la alianza de Morena, PT y Encuentro Social, encabezada por Claudia Sheinbaum. Pero lo que no estaba presupuestado era la manera en que esa coalición arrasaría en casi todas las alcaldías de la capital. El voto de castigo contra el PRD, que ya se había visto en 2015, fue mayor el pasado 1 de julio, toda vez que la coalición Juntos Haremos Historia
obtuvo el triunfo en 11 alcaldías, incluidas Tlalpan y Tláhuac, donde se vieron casos de corrupción con los exdelegados morenistas. En esta ocasión, el PRD solo pudo ganar 3 alcaldías, pero lo hizo acompañado del PAN y Movimiento Ciudadano, lo que no se considera un triunfo precisamente de los amarillos. El Frente solo ganó en Milpalta, Iztacalco y Benito Juárez. Quien logró mantener una alcaldía fue el PRI, que obtuvo el triunfo en Coajimalpa, espacio político desde donde intentará obtener algo de poder en la capital. Morena también arrasó en el Congreso de la Ciudad de México, donde no tendrá contrapesos, pero de eso hablaremos en los próximos días. Gracias, estamos de vuelta. Les recuerdo que esta mañana nos acompañan Christopher Ballinas, el doctor Christopher Ballinas, analista político, y Fernando Dvorak. Bueno, pues uno de los temas centrales de la disputa entre el gobierno saliente y el que llega es la reforma educativa. Mire, yo tuve la oportunidad de platicar con uno de los empresarios que ha tenido reuniones privadas con López Obrador. Y lo que comenta, y comentan varios, nos prometió que no va a modificar la reforma educativa, que va a hacer maquillaje. Y a cambio va a seguir la inversión. Es decir, están negociando. ¿Qué significa esto? Fernando. No puede haber una reforma educativa que dé resultados de inmediato. Es decir, todo lo que se hace este sexenio va a mostrar sus efectos dentro de 10 años. Por lo menos. Por lo menos. Volver a hacer una reforma educativa, tirar lo anterior, es otra vez ponernos en desventaja. Y ojo, no es tanto la desventaja del país hacia adentro, si nos ponen en desventaja con otros países con los que estamos compitiendo. India, China, Rusia. Es decir, es un acto completamente ilógico atacar el tema de la educación. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Vamos a atacar formalmente una reforma, que es una de las grandes tácticas de comunicación. La reforma educativa, la reforma energética, y obviamente va a haber ahí adentro ciertos espacios de negociación. Ahora, ¿cuáles son los puntos importantes? Va a haber o no una evaluación de profesores. Va a haber un control directo del CENTE sobre la educación, una tutela, o no la va a tener. Y aquí vamos a hablar obviamente de algunas coyunturas. Por ejemplo, si el Partido Nueva Alianza, que va a perder el registro, sus diputados se integran a un grupo parlamentario Morena junto con los del PES, eso va a tener otro peso en la gobernabilidad. Es decir, Morena va a tener por sí solo la mayoría del grupo, la mayoría del Pleno, y va a tener un control mayor sobre el Congreso. Es decir, aquí vamos a ver solamente no solo de negociaciones en una pista, sino en 3. Pero por lo pronto acabar con una reforma global es un suicidio. Claro, buen comentario. Doctor Christopher. La reforma fue simbólica durante la campaña, incluso antes de la campaña, para poder obtener el grupo de ciertos sectores. Y también fue simbólica del gobierno. Totalmente. De hecho, el gobierno fue el que dio la pauta para que fuera simbólica durante. Y en el momento que colocan al instrumentador de la reforma como el coordinador de la campaña de Pepe Mit, pues con más razón se volvía atacable. Sí. Entonces eso hay que reconocer como un flanco que no pudo atacar el gobierno saliente. Ahora, lo que va a suceder, y lo que nos decía sobre los comentarios que ha tenido el sector empresarial con el todavía candidato o presidente electo, lo que nos está diciendo es sí se va a llevar a cabo la evaluación de los profesores, que es realmente el centro de la reforma educativa, pero no se van a aplicar la parte coercitiva que viene complementario. Entonces, para aquellos que consideran que puede ser un elemento para subir en su carrera, para mantener la carrera, se va a seguir evaluando, pero aquellos que no, pues no les va a aplicar la parte coercitiva, y es como un punto intermedio, lo cual en un momento dado pues es quitarle la parte esencial de lo que es la reforma educativa. Por último, y tenemos poco tiempo, el tema de la seguridad. Mire, el que va a ser el responsable de la seguridad dijo, por lo menos en 3 años no vamos a poder resolver el tema. Gravísimo. Ese es un problema de debilidad institucional. Aquí puedes meter cualquier reforma, pero si no se teje hacia adentro, hacia la inteligencia, hacia la solidez de las instituciones en los 3 niveles, no va a pasar nada, naturalmente. Ahora, otra vez, vamos a ver qué propone para hacer eso. Pero si eso va a implicar otra vez quitar a la Policía Federal o ponerle otro nombre o reiniciar procesos de entrenamiento, vamos a tener otro sexenio perdido. Claro.
Doctor Christopher Ballinas. Uno de los grandes deudas que tuvo este gobierno es precisamente la cuestión de seguridad. Y otros gobiernos. Sí, no, totalmente. De hecho, los últimos 20 años, de no ser uno de los temas principales de los mexicanos, en los últimos 20 es uno de los 3 primeros. Fue un error también organizacional supeditar todo a la Secretaría de Gobernación, porque si de por sí es un tema que se maneja con criterios políticos, esto lo hizo aún mayor, y sobre todo cuando se querían construir candidaturas desde diferentes secretarías. Ahora, lo decía muy claro Fernando, el problema de seguridad no es una cuestión de la Secretaría de Seguridad, no es un problema de la Secretaría de Gobernación, es un problema que no hemos creado capacidades institucionales en los 3 órdenes de gobierno, y realmente deberíamos de empezar por ahí. De otra manera va a ser muy difícil. Doctor, buen día, gracias. Como siempre, un placer. Fernando. Con mucho gusto, Ricardo. Gracias. ¿Qué le pareció 10 de los puntos más controversiales pues de las propuestas del presidente ganador o del nuevo, el que va a ser el nuevo presidente, y lo que han dicho sus principales secretarios? Háganos llegar sus comentarios. Por hoy es todo. Los esperamos mañana en Despertador Político. Quédese con Javier Solórzano y las noticias más importantes de este día. Gracias. Adiós.